en la parte de patología, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, ¿no? Y para esto, ustedes deben recordar, vamos a entender los cambios que se producen si ustedes tienen los conceptos de lo que es la fisiología renal, ¿no? Entonces ahí creo que con esto de fisiología renal nosotros vamos a poder ver los cambios los cuales se producen en la insuficiencia renal aguda y crónica, y las diferencias que existen entre otros. Insuficiencia renal crónica, como su nombre lo dice, es algo que dura en tiempo, ¿no? Es el deterioro de la función renal, pero paulatina. Se comienza la función renal en un momento a deteriorarse y va aumentando hasta que prácticamente ese riñón deja de funcionar, ¿no? Deja de funcionar. Y en el caso de la aguda que vamos a ver es que de un momento a otro se presenta este problema. De un momento a otro ocurre, y vamos a ver las causas por las cuales ocurre de un momento a otro, mientras que en el caso de la insuficiencia crónica se va a decir. Entonces, si hablamos, es un deterioro de la función renal. Ustedes recuerdan prácticamente el riñón, ¿qué es lo que funciona en el riñón? ¿De qué está compuesto el riñón? De nefrones, claro, de nefrones que hemos visto, ¿no? Y en realidad el funcionamiento está debido al funcionamiento de los nefrones, ¿no? Como ven, si recuerdan ustedes, un riñón está compuesto por aproximadamente 1 millón y medio de nefrones que funcionan en forma independiente, ¿no? Y de tal manera que el trabajo del riñón es el trabajo en conjunto de todos esos nefrones, ¿no? Entonces eso quiere decir que esos nefrones pueden dejar en un momento de funcionar por algún motivo, ¿no? Pero el riñón tiene como los riñones tienen como 1 millón y medio de nefrones. Quiere decir que en el caso de la crónica comenzarán, por ejemplo, fallarán algunos, ¿no? Y paulatinamente el número de nefrones que están ya dañados se va incrementando. Y eso significa el progreso de la insuficiencia, ¿no? Entonces, como el trabajo es el resultado de todos sus nefrones, entonces significa que poco a poco va a deteriorándose y esto va aumentando. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces ahí vamos a ver hay las características de la insuficiencia renal crónica. ¿Qué caracteriza? ¿Qué es lo que venimos diciendo? La insuficiencia es la destrucción progresiva, se dice, e irreversible de las nefronas. Eso es lo que caracteriza. O sea, este deterioro que comienza con algunas nefronas y va a ir en aumento. Ya en la insuficiencia renal crónica no hay manera de decir paramos este proceso y podemos solucionarlo y retroceder. Ya una vez que se inició este proceso, va a ir continuando y no hay manera de retroceder, no hay manera de decir lo vamos a arreglar, va a sanar. Eso ya no hay. Por eso dice destrucción progresiva e irreversible. Ya no se produce la reversa de esto, de quién es de las nefronas. Nosotros conocemos a las nefronas como las unidades anatomofisiológicas en donde se realiza prácticamente la función. Por lo tanto, el deterioro progresivo de la filtración glomerular. Recuerdan ustedes, ya, por el proceso se lleva a cabo en las nefronas. ¿Qué procesos tendríamos en las nefronas para poder llevar a cabo la función renal? ¿Qué procesos tenían? A ver, ahí me dice, sí, perdón. ¿Sí me decían? Los 3 procesos. El primero, filtración. Los otros, y absorción y reabsorción, ¿dónde se produce eso? En el túmulo. Claro. Entonces, el trabajo del nefrón es el resultado de 3 procesos. Proceso de filtración y glomerular, que se lleva a cabo en el glomérulo, y en el túbulo, que se lleva a cabo la reabsorción y la secreción tubular. Correcto, estamos muy bien entonces.
por eso dice, el deterioro progresivo de la filtración glomerular, de la capacidad de reabsorción tubular y de las funciones endocrinas del riñón. Recuerden ustedes que el riñón tiene, entre varias funciones, tiene la función endocrina, por ejemplo, la de producir la eritropoyetina, ¿no? Que es una hormona. Entonces, prácticamente el deterioro de todas las funciones. Ahora, ¿a qué se debe? Puede deberse a varios trastornos. Dice, que producen la pérdida permanente de las enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión. Son enfermedades que últimamente van en crecimiento y que por lo tanto eso significa también que va en crecimiento la posibilidad de que haya más personas con insuficiencia renal. Pues una diabetes mal, o sea que no está muy cuidada, al final puede terminar en una insuficiencia renal. Una hipertensión también no controlada, al final puede terminar en insuficiencia renal. Entonces, esa es una de las razones. Ahora, puede también infecciones o una determinada enfermedad de frente hacia el riñón, como por ejemplo la glomerulonefritis, ¿no? Entonces, algo que en un momento determinado no ataca directamente hacia el riñón. Esa glomerulonefritis puede ser por acción de infección, acción de algunos fármacos, acción de tóxicos, alguna cosa que, digamos, afecte directamente. Y por cuestión genética también. Hay enfermedades como una enfermedad genética como la enfermedad poliquística renal que afecta a un grupo de familias. Entonces, generalmente tiene lo que se llama el riñón poliquístico, que en un momento se llena de quistes y esto no termina en insuficiencia renal. Entonces esto generalmente los padres lo tienen, de repente los hijos lo tienen y así va circulando debido a una situación genética. Entonces esas son las razones más o menos en que pueda dar lugar a la insuficiencia renal. La velocidad de sus... Ahora, dicen, cuando se diagnostica de insuficiencia renal a una persona que tiene insuficiencia, ¿cuánto tiempo va a demorar hasta que llegue la destrucción total de los nefrones, o sea, a que llegue ese riñón a estar completamente insuficiente? Vale, no es igual, nadie puede pronosticar, tiene entre 6 meses, entre 4 meses, 1 año, 2 años, 5 años, va a depender. Depender en primer lugar también de qué cosa es lo que lo ha producido, ¿no? De la gravedad de lo que ha producido. Va a depender también de la respuesta de la persona, ¿no? Va a depender de los cuidados también que tenga, ¿no? De cómo se lleve la enfermedad, de que éste progrese rápidamente o no, o se instala en un tiempo, ¿no? Hay personas que en poco tiempo ya están realizándose y están necesitando, por ejemplo, la necesidad de una planta renal, ¿no? Mientras que a otros es las situaciones más largas, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, en primer lugar, ya sabemos, ¿en qué se basa? En que la destrucción de la función de las neuronas. Perdón, neuronas, estoy hablando de los nefrones, ya estoy pensando. ¿Cuál es la base para calificar, por ejemplo, qué tan avanzada está la enfermedad o en qué grado de insuficiencia se encuentra? Y que lo que sirve justamente para el diagnóstico es la tasa de filtración glomerular o volumen de filtración glomerular. O sea, ¿cuánto está filtrando? ¿Cuál es la tasa de filtración normal? ¿Recuerda? 125 mililitros. Ah, sí, bien fácil, ¿no? Porque está. Pero así algunos no. ¿Cuánto era? ¿Todos sabían que es 125? No, querido. ¿Ah? ¿Todos sabían? ¿Tú no sabías? Me dicen no, quiero saber. ¿Todos sabían? No. ¿Y por qué no sabían? ¿Ah? Porque no les enseñó su profesora de física. Da la casualidad que la profesora de física renal soy yo. Así que ese cuento ya me lo han dicho. Me dicen, qué barbaridad. Llegan acá y cuando les pregunto, nunca lo conocieron, nunca salió. Entonces dije, pero ahora vamos a ver si no lo enseñó. ¿Vieron? O sea que no pueden decir que no les enseñaron, porque se enseña. La tasa de filtración glomerular es 125 minutos. Eso es lo que debe filtrar normalmente un riñón. Entonces ahí
Entonces, ¿qué significa el estar en insuficiencia? Que no filtra lo que es lo que se comienza a filtrar menos. Entonces comienza a cumplir sus labores. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que filtre menos? El hecho de que filtre menos significa que ¿cuál es la función principal del riñón? A ver. La depuración de orina. ¿Cuál es la función principal? A ver. ¿Ah? Excretar la orina, pero ¿para qué excreta la orina? Esa es la función. Claro, se excreta por alguna razón, ¿no? Y esa pregunta se las hago en fisiología. Y les acepto esa pregunta que me digan solamente para eliminar el desecho. Porque yo les digo, es una de las funciones. Ustedes en este momento ya tienen que saber todas las funciones. No es una de las funciones. Una de las funciones es eliminar desechos, pero tiene varias otras funciones el riñón. Y prácticamente, porque puede que elimine algo que no es desecho, pero que está además en el medio interno. Entonces, la función, que ahí sí podríamos aceptar que decíamos es la de mantener la homeostasis del medio interno. O sea, puede que elimine agua si está además el agua, si se ve desecho, puede que elimine algún electrolito que está además. Sin necesidad de eso, ¿no? Entonces eso es lo que entonces esa es la función. Entonces, para esa función le llega un representante del medio interno que es la sangre, y para esa función es que tienes acá, filtra a 125 minutos cúbicos, cumple su función. Pero si filtrara menos, si llegara menos, filtra menos, quiere decir que no está cumpliendo la labor de depurar la sangre, de limpiarla, de cumplir la parte de homeostasis, ¿no? Entonces ahí ya hay una alteración. Entonces es importante que se traiga por acá, entonces recordar qué cosa es el volumen de filtración glomerular, qué es lo que define la insuficiencia renal, como dice, es la disminución del volumen de filtrado, o también denominado tasa de filtración glomerular. ¿Cómo se mide? ¿Se recuerdan cómo se medía la tasa de filtración glomerular? Si nosotros queremos saber, ¿qué es lo que recurrimos? A la depuración de la inulina o de la creatinina. Para fines médicos, el de la creatinina. La inulina generalmente ya investigación, una cosa más exacta, ¿no? Pero la creatinina. Entonces, la depuración de la creatinina, de la cual ustedes tienen un seminario renal, que es la seminario de depuración, y que tenían que ver, ese nos mide la tasa de filtración, ¿no? Bueno, entonces, y decimos, entonces el volumen de filtrado glomerular, como hemos dicho, normalmente 125 medido por minuto. Medido con inulina, y si medimos con creatinina es un poquito menos, 110 mililitros por minuto. El exacto, el que nos mide exactamente, es el de la inulina. La inulina nos mide exacto. ¿Y por qué nos mide exacto la inulina? No sabes. ¿Ah? ¿Por qué nos mide exacto la inulina? ¿Y por qué la creatinina nos mide diferente? Desecho muscular. Porque una sustancia para que nos mida la tasa de filtración glomerular normal, exacta, tiene que no ser trabajada por el flujo renal, es decir, que no se reabsorbe ni se secreta. Y la inulina no se reabsorbe ni se secreta. Y en la creatinina es algo trabajado, por eso es que nos da un valor que no es, se asemeja, pero no es exacto. ¿Qué nos dice? Ahí está la fórmula de depuración en general, si es que no la recuerdo, y de la inulina o creatinina. ¿Cómo medimos la depuración? Es igual a la concentración de la sustancia en la orina por el volumen urinario sobre la concentración de la sustancia en el plasma. En este caso, si queremos, por ejemplo, medir creatinina, sería depuración de la creatinina, es igual a la concentración de creatinina en la orina por concentración de creatinina en el plasma por el volumen urinario minuto. Entonces, lo único que necesitaríamos es una muestra de sangre, una muestra de orina, medir creatinina y aplicar la fórmula. Y sabemos la depuración de creatinina. Y como sabemos que la depuración de creatinina nos mide la tasa de filtración glomerular, ese valor es el valor del volumen de filtrado glomerular o tasa de filtración glomerular. Bueno, y ahora hay fórmulas también en las cuales se puede solamente sin medir, digamos, conociendo directamente, pero conociendo el valor de la creatinina sérica, sin aplicar eso podemos calcularlas, ¿no? Bueno, entonces ya, entonces recordemos, entonces por eso les digo,
Para hablar, tenemos que recordar lo que es el volumen del filtrado glomerular, la tasa de filtración glomerular, para entender por qué, porque esa es la que nos va a dar la magnitud de la insuficiencia renal. Cuando estamos hablando de insuficiencia renal, nos remitimos realmente a ver cómo está la tasa de filtración glomerular. Y si no sabemos cómo es la tasa de filtración glomerular, pues no vamos a entender, ¿no? Acá les he colocado algo que las alteraciones de la función renal. Entonces, como tiene varias funciones, digamos, como he dicho, vamos, al alterarse la función del riñón se alteran todas estas funciones, ¿no? Por ejemplo, un riñón que esté en insuficiencia, ¿qué es lo que va a tener? Acúmulo de desechos nitrogenados. Lo que ustedes me habían dicho, no puede eliminar las sustancias de desecho, y al eliminar las sustancias de desecho se queda en la sangre. Y la mayoría de sustancias de desechos son sustancias, por ejemplo, nitrogenadas, que queda en la sangre, o sea, hay desequilibrio hidroelectrolítico y del equilibrio ácido-básico. ¿Por qué? El estado ácido-básico, porque acuérdense que el riñón va a manejar el sodio, ¿no? Va a manejar los electrolitos, ¿no? Va a manejar el agua. Entonces también, porque ahí va a actuar la hormona antidiurética, ahí va a actuar la aldosterona para la absorción de agua, ahí va a actuar también tiene que ver con la secreción de iones hidrógeno por también función de la aldosterona. Entonces, si el riñón está funcionando mal, lógico pensar que no va a haber estas funciones, no se van a desarrollar normalmente. Entonces va a haber un desequilibrio en el medio interno, tanto del agua como de los electrolitos, como del ion hidrógeno, que va a ver que estas personas que tienen insuficiencia renal, que tienen su riñón mal, van a tener alterado los electrolitos, alterado el manejo del agua, generalmente de repente no van a poder eliminar agua, y acúmulo de agua, retención de agua, van a tener desarrollos en el equilibrio ácido-básico. Entonces, trastorno de los minerales en los huesos. Acuérdense que el riñón maneja calcio, maneja el fosfato. En el riñón también se produce la forma activa de vitamina D. Entonces, al alterarse la vitamina D, el calcio, el fosfato, estamos afectando en realidad el metabolismo del hueso. Entonces vamos a ver pues que hay trastornos de mineral de los huesos, ¿no? Hay trastornos hematológicos. Hace un momento me han dicho qué cosa. Me han indicado de que el riñón tiene una función endocrina que produce la eritropoyetina. Entonces, si el riñón está funcionando mal, lógico que no va a producir eritropoyetina y vamos a tener problemas hematológicos, como problemas de deficiencia de la formación de glóbulos rojos. Trastornos cardiovasculares. El riñón maneja el sodio. El riñón produce renina para el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si esto está alterado, si el riñón no funciona bien, no va a haber estas sustancias, por lo tanto vamos a tener problemas cardiovasculares, ¿no? También, problemas probablemente de alteración de la presión arterial. Problemas gastrointestinales. Efectivamente, vamos a ver que hay acúmulo de sustancias nitrogenadas que van a producir trastornos a nivel intestinal, de vómitos, náuseas, o su acción tóxica de las sustancias nitrogenadas. Trastornos de la función neurológica también. Las neuronas van a estar en un ambiente alterado, digamos, de sustancias tóxicas. Acciones de la función inmune, no va a haber una respuesta buena inmune. Vamos a ver trastornos de la piel, en estas personas que tienen insuficiencia en la piel, también de la piel tan sensible por la y la cuestión de función inmune, porque generalmente las personas de insuficiencia renal están sometidas muchas veces a diálisis o a inyecciones y tienen vías de ingreso muy fácil para gente patógenos, ¿no? Entonces también hay disfunción sexual como producto de todas esas alteraciones y las alteraciones hormonales, y hay alteraciones de la eliminación de fármacos también, porque acuérdense que muchos fármacos son eliminados por la vía renal.
Entonces, al no funcionar bien el riñón, generalmente no va a poder eliminar esos fármacos. Entonces hay peligro de acúmulo de función de estos fármacos. Entonces, a estas alteraciones se enfrenta una persona que tiene una insuficiencia renal, cual vamos a ver detalladamente, ¿no? Vamos a ver. Miren, me dice acúmulo de desechos nitrogenados, hemos hablado, ¿no? Entonces tenemos la axoemia, significa la acumulación de desechos nitrogenados. Entonces, cuando hablamos de azoemia, significa que hay incremento de sustancias nitrogenadas en la sangre. Y puede haber al principio, pero sin que tenga ningún síntoma. Y después, ya en fases más adelantadas de la enfermedad, entonces se comienzan a presentar los síntomas. La urea es uno de los principales desechos nitrogenados, ¿no?, que se acumulan en la sangre. Por eso quiero que nos veamos cuando una persona queremos ver la presión renal, realmente estudiar creatinina, cómo está, que nos va a dar un índice de cómo está la filtración molecular del plasma, nomás así, y también la presencia de no sea como si la urea esté elevada, significa que el riñón no está eliminando esas sustancias nitrogenadas, ¿no? Su nivel aumenta de forma constante a medida que la insuficiencia renal progresa. Entonces tenemos que a medida que esta insuficiencia renal va aumentando, pues esta enfermedad. La concentración plasmática normal de urea mide de 20 miligramos por decilitro, y mide la cantidad que llega a aumentar cuando estamos en insuficiencia, puede llegar hasta 800 miligramos por decilitro. De 20 a 800 miligramos por decilitro en situaciones de insuficiencia. Y es un cúmulo de sustancias de desecho tóxico que van a producir toxicidad, digamos. Imagínense, muy grande, ¿no? Después, hemos dicho que hay desequilibrio electrolítico y del estado ácido-básico. Los riñones pierden la capacidad de regular y excretar el sodio. ¿Por qué? Acuérdense, el sodio es extremadamente gobernado por una hormona que actúa a nivel del túbulo distal, que es la aldosterona, ¿no? Entonces no responde a la aldosterona. La pérdida de sal suele ser un problema frecuente debido a la alteración de la resorción tubular del sodio, como dice, ¿no? Ahora, no suele desarrollarse, lógico, si también hay alteración del sodio, acuérdense que el sodio se reabsorbe a través para ahí existe la bomba de sodio y potasio, potasio, porque también va a haber alteraciones en la expresión del potasio. Sin embargo, dice que esta hiperpotasemia, porque al no eliminar potasio, quiero que se va a acumular en la sangre, entonces va a haber un aumento de potasio en la sangre, que es la hiperpotasemia. Y dice, pero esto se observa más que cuando en las fases finales ya de la insuficiencia renal, ¿no? Se alteran los mecanismos de eliminación de ion hidrógeno también, y en consecuencia se produce una acidosis metabólica, porque el riñón, ¿qué es lo que hace a nivel del túbulo renal? Secreta iones hidrógeno acidificando la orina, y esta secreción es incrementada también por aldosterona. Entonces, si el riñón deja de funcionar, no va a poder secretar iones hidrógeno y excretarlos en la orina. Entonces, este iones hidrógeno va a acumularse en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Una acidosis, el acúmulo de iones hidrógeno provoca una acidosis de tipo metabólico, la cual tiende a estabilizarse a medida que la enfermedad progresa. O sea que esto es uno de los primeros síntomas que aparecen en las etapas primarias de la enfermedad. Cuando ya, digamos, va avanzando y se pasa al final, ya prácticamente se tiende a estabilizar y se cree debido a que es la amortiguación. Esta acidosis es amortiguada por el hueso, porque en el hueso, digamos, se va a producir, como dice, una resorción ósea, que es lo que va a producirse. Esta aumentaría la resorción ósea, como hemos dicho, y sería la responsable de los trastornos esqueléticos asociados a la insuficiencia renal crónica. El que tiene enfermo renal crónico generalmente tiene este problema, ¿no? También problemas con huesos, ¿no? Con la deformidad de huesos. Y cuando esta insuficiencia renal se ve en niñitos, tiene problemas también con el crecimiento directo, ¿no? Con el crecimiento, porque hay deficiencia de vitamina D, hay déficit de resorción ósea, entonces realmente tiene
tallas pequeñas. Ya en personas adultas, pues hay malformaciones de los huesos como que sufren una deformación ósea, ¿no? en estos enfermos. Tenemos ahí dice trastorno neuronal de los huesos, como hemos dicho, como estamos hablando, se altera la excreción de fosfato, por los niveles secos de fosfato aumentados, miren cómo el fosfato aumentado origina que los niveles de calcio disminuyen, porque acuérdense que fosfato y calcio tienen una regulación contraria, entonces si el fosfato aumenta, el calcio disminuye. Y la disminución del calcio lo que va a estimular, y como hay menos calcio, se estimula a la PTH, a la nueva biotiroidea. ¿Para qué? Para que produzca saque calcio de los huesos. Entonces ahí vemos cómo es afectado los huesos. O sea, hay una resorción ósea, hay una resorción ósea y producto, ¿no? Entonces ahí se ven, como hemos dicho, las alteraciones óseas que sufre él, que tiene insuficiencia renal, que se denomina la osteodistrofia renales, y también de otros órganos corporales. Disminuye la formación de la forma de vitamina D, ya hemos hablado de la vitamina D, porque acuérdense que en la célula renal existe la enzima que convierte la vitamina inactiva en vitamina activa. Entonces, al no haber esa forma, no tenemos vitamina activa, vitamina D, y esto también es otro factor, pues, que al no haber vitamina estimula también a la PTH y esta causa aún mayor resorción ósea, ¿no? Entonces es un círculo que se establece ahí, ¿no? Hay trastornos hematológicos, como hemos visto, que hemos hablado. Entonces, si no hay producción de eritropoyetina, entonces esta no va a actuar en los huesos y no va a haber menos glóbulos rojos, ¿no? Producción. Entonces hay anemia, ¿no? La anemia se desarrolla, dice, cuando la tasa de filtración glomerular disminuye por debajo de 40 mililitros por minuto. Entonces, pero esta, imagínense, 125 es lo normal, ¿no? Y cuando ya la tasa de filtración glomerular está por debajo de los 40 mililitros por minuto, es donde recién se desarrolla, pues, la insuficiencia renal. Y se detecta en la mayoría de pacientes con necrosis tubular, ¿no? Que sufren necrosis tubular. Y también hay coagulopatías, aunque las plaquetas son normales, generalmente su función es la que se ve más bien alterada, ¿no? Hemos hablado de que hay trastornos cardiovasculares, ¿no? Hay hipertensión, por ejemplo. Ahora, los trastornos cardiovasculares lógicos son la causa de muerte para estos pacientes, generalmente porque hay alteraciones de hipertensión, hay del corazón mismo, cardiopatías, y hay también infecciones de pericarditis, ¿no? De la membrana que mueve al corazón. Entonces tenemos hipertensión. Se manifiesta, es uno de los síntomas primeros que aparece en la fase temprana de la insuficiencia renal crónica. Las causas, el aumento del volumen vascular. ¿Por qué aumenta? Porque no hay retención de agua. Entonces, al no eliminar el agua, entonces es lógico que hay un aumento del volumen vascular, hay aumento de la resistencia vascular periférica también, hay disminución de la concentración de prostaglandinas, que son vasodilatadoras, y hay incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, todo esto trae como consecuencia, altera el control que se produce sobre la presión arterial. Hay cardiopatías, hipertrofia del ventrículo izquierdo, lógico, como comienza a funcionar más, a haber hipertensión, hay una hipertrofia. Hay cardiopatía isquémica, de lo mismo que hay poca irrigación, entonces poco oxígeno, entonces hay cardiopatías. En los estados más avanzados hay insuficiencia cardíaca congestiva, termina edema de pulmón. Entonces, la causa, la sobrecarga de líquido extracelular. Acuérdense, la retención de líquido, y hay anemia y hay hipertensión, ¿no? Puede presentarse también pericarditis, ¿no? En el 20% de los pacientes sometidos a diálisis crónica, y hemos dicho que uno de los problemas principales de la diálisis es justamente los enfermos de diálisis es el que están sometidos a infecciones por la vía que
permite que ingresen patógenos no al organismo, ¿no? La toxina metabólica asociada con el estado urémico o la diálisis misma, ¿no? Bueno. Trastornos gastrointestinales también, por anorexia, úlceras y hemorragias son frecuentes en estos pacientes con insuficiencia renal crónica, náuseas y vómitos, habíamos dicho, posiblemente debido a la descomposición de la urea por la flora intestinal y que va a producir pues, una concentración elevada de amonio. La PTH aumenta la secreción de ácido gástrico, aumentando los problemas digestivos, ¿no? Entonces también acuérdense que la PTH, ¿por qué se aumenta? Porque hay una deficiencia de calcio, porque hay una deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces esto es lo que va a aumentar. Hay trastornos de la función neurológica, alteraciones de la... ¿Qué pasó? Alteraciones del funcionamiento del sistema nervioso. ¿Habrá un sistema nervioso? Y se alteró todo. Hay alteraciones del funcionamiento del sistema nervioso central y periférico, dice, ¿no? Hay neuropatías, pericarditis, hay periféricas, perdón, ya me está... ya está que... Ya... Neuropatía, sobre todo de extremidades inferiores, ¿no? Algo así como la neuropatía, que se presentan también ¿no? en las neuropatías diabéticas, alteraciones. ¿Por qué se producen? Porque las neuronas sufren la disminución de ciertos sustancias que producen pues, la mielina, ¿no? Entonces hay disminución de estas neuronas por las toxinas. ¿Y a qué causa? De nuevo las toxinas urémicas, que son las que van a destruir esto, ¿no? Encefalopatías urémicas también, exceso de ácidos orgánicos tóxicos, o sea, el acúmulo de todas esas sustancias tóxicas, ¿no? Y anomalías electrolíticas, o sea, las sustancias tóxicas más que todo afectan el funcionamiento de las células nerviosas, produciendo una alteración. El delirio y coma se presenta en un momento avanzado de la enfermedad y las convulsiones en la etapa pre-terminal. No sé si alguien ha podido, ya sea tener un familiar, amigo o alguien cuando está que tiene insuficiencia renal crónica y que no ha sido dializado, por ejemplo, que por alguna razón está esperando, se ha demorado su diálisis, entonces verán que son personas que su sistema nervioso está completamente alterado, ¿no? Se ponen en una etapa completamente alterada debido a que es el acúmulo de todas esas sustancias tóxicas y que afectan justamente al sistema nervioso, ¿no? También hemos dicho que hay alteraciones de la función inmune, ¿no? Y que la infección es una complicación muy frecuente en estos pacientes, ¿no? Entonces los enfermos con infección, los que tienen insuficiencia renal son muy propensos pues, a todo tipo de infecciones, ¿no? La anomalías y acuérdense que la función inmune es precisamente una respuesta con una serie de proteínas que van a entrar y la formación de esas proteínas va a estar deficiente. Entonces de ahí que tienen una anomalía inmunitaria, ¿no? Deficiente. Y la respuesta inmune va a ser, ¿por qué? Porque ellos están en una capacidad de responder y de producir estas sustancias. La respuesta inflamatoria aguda y la hipersensibilidad cardíaca están comprometidas. Como hemos dicho, la barrera cutánea y mucosa también está alterada y hemos dicho que la piel está alterada, y si la piel está alterada es muy fácil el ingreso de diferentes patógenos. Y como les decían los pacientes sometidos a diálisis, ¿cuál es la vía de ingreso? Pues las vías que tienen generalmente siempre para la diálisis, los catéteres, son puerta de entrada para los patógenos. Y otra complicación que tienen acá es que esos pacientes generalmente ante una infección no hacen fiebre, lo cual no orienta, digamos, a la persona y muchas veces pueden estar con foco infeccioso y recién se dan cuenta cuando ya está muy avanzado, ¿no? Esa es otra de las posibles complicaciones. La piel, como he dicho, las mucosas suelen estar secas y se observa hematomas cutáneos, sobre todo aquellos que están sometidos a diálisis, ¿no? Piel pálida,
pueden tener un matiz cetrino, amarillo, marrón. La sequedad se debe a que disminuye la transpiración, ¿no? A causa de la reducción de la glándula sudorípara, o sea, afecta la función de la glándula sudorípara y la actividad de la glándula sebácea. Es muy frecuente en ellos el prurito, ¿no? Y es el síntoma ocasionado por los niveles séricos de fosfato, los niveles séricos por el desarrollo de cristales de fosfato asociados con el hipoparatiroidismo. Las uñas de los dedos de la mano pueden tomarse débiles y quebradizas, es otro indicio también. O sea, prácticamente todas las funciones están, como hemos visto, están alteradas. Hay disfunción sexual, es frecuente la respuesta sexual fisiológica y hay la capacidad reproductiva también y de la libido, ¿no? Es probable que la causa, claro, son muchas, porque el trastorno se debe a la presencia elevada de toxinas urémicas que también van a producir alteraciones. Aquí hemos dicho que ahí tiene neuropatía y por lo tanto las terminaciones nerviosas de la función están alteradas, a que hay alteración de la función endocrina. Entonces los niveles endocrinos de las hormonas están también alteradas, esto va a producir también factores psicológicos, porque en realidad, imagínense verse no sometido a diálisis y en las condiciones en que están, esto no les da digamos, la condición favorable para tener una función sexual sana, ¿no? Y naturalmente también a los fármacos, ¿no? Acuérdense que muchos fármacos actúan a nivel central y están alterando las vías justamente de estímulos endocrinas y neuroendocrinas, ¿no? Por ejemplo, los antihipertensivos, que se sabe que muchos de ellos afectan la función neuroendocrina y alteran la libido, alteran las funciones reproductivas. La amenorrea es frecuente en mujeres, o sea, sometidas a diálisis, ¿no? Pues la persona, cuando son mujeres sometidas a diálisis, normalmente tienen ciclos, pues, inclusive anovulatorios, ¿no? Y en hombres sometidos a diálisis, lo que se desarrolla generalmente, la mayoría de ellos tienen impotencia sexual. Entonces, todo esto, pues, causa en realidad un problema, digamos, un gran problema en cuanto a los pacientes que están sufriendo, pues, la insuficiencia renal, en cuanto a su vida, ¿no? A su vida normal. Hemos dicho que sufre alteración de la eliminación de los fármacos. La insuficiencia renal y sus tratamientos pueden alterar la absorción de los fármacos, o sea, puede que algunos fármacos no se absorben en la medida en que se debe, cómo se distribuyen los fármacos en el organismo también y cómo se eliminan, porque la eliminación principal es, muchos de ellos es hemos dicho, la vía renal. La disminución de las proteínas plasmáticas, ya que hay una disminución de proteínas que no produce asociada a la insuficiencia renal, determina una menor proporción de los fármacos que estén unidos a esas proteínas, por lo tanto los encuentran libres. Y esto acuérdense que cuando la forma libre, la que actúa mayormente que la forma que está unida, que necesita, ¿no? Entonces esto da una mayor disponibilidad y puede aumentar el efecto de estos, ¿no? Algunos fármacos producen metabolitos intermedios que son tóxicos si no se eliminan, ¿no? Entonces, si no se elimina el riñón, van a producir toxicidad. Entonces se requiere inclusive adaptar muchas veces el medicamento, o sea, la cantidad a cada persona de acuerdo a cómo está, en qué porcentaje está su función renal y qué es lo que está alterando. Y como dice, naturalmente, debido a estos problemas, ¿qué es lo que recomienda precisamente a los pacientes? Es que no se automediquen, ¿no? Porque podrían producir efectos muy contraproducentes. Acá tenemos el resumen prácticamente de lo que es, de todo lo que hemos estado hablando y cómo va influyendo. La insuficiencia renal crónica, digamos, miren, cada uno lo que produce y cómo se va encadenando. Primero, en una insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo que vemos? Todas las funciones del riñón están afectadas. Y esa es primero, el promito indica todas las funciones alteradas. Va a actuar en el balance de sodio y el equilibrio electrolítico, porque el riñón actúa en el balance de sodio. Entonces eso se ve afectado en el balance de potasio también, en la eliminación de desechos nitrogenados, pues es otra función de eliminar sustancias, ¿no?
en la producción de eritropoyetina, en el equilibrio de estado ácido-básico, en la activación de la vitamina D y en la eliminación de fosfato. Esas son las funciones principales que vemos ahí. Entonces, por eso les decía, conociendo sus funciones podemos darnos cuenta de sus alteraciones. Efectivamente, si ingresa, se dice que actúa sobre el balance de sodio y el equilibrio electrolítico, ¿qué es lo que va a producir? Entonces, no va a poder manejar el sodio y no va a poder eliminar el agua. Y al retener agua, entonces, ¿qué es lo que va a producirse? Hipertensión, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a ver, la hipertensión. Por otro lado, a su vez, va a producir, como retiene agua, un aumento del volumen de la sangre, un aumento del volumen vascular. Entonces, la hipertensión y el aumento del volumen vascular van a afectar el corazón. ¿Y qué es lo que podemos observar? Una insuficiencia cardíaca. Vemos cómo enlazamos ahí. Este aumento del volumen vascular, a su vez, ¿qué es lo que podemos observar? Edema en esas personas. Vemos ahí, ¿no? Entonces, por este lado, retiene agua, electrolitos, hipertensión, aumento del volumen vascular que nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca y a la presencia de edema en esas personas. Hay retención de potasio, porque acuérdense que es lo que hace el riñón con la aldosterona, reabsorbe sodio y elimina potasio. Al no poder eliminar potasio, lo va a retener. Entonces eso nos lleva a una hiperpotasemia y a todas las alteraciones con el producto de la hiperpotasemia, ¿no? Después hay alteraciones de la eliminación de desechos nitrogenados. Entonces las sustancias tóxicas, sobre todo la urea, se eleva. Entonces como consecuencia, incremento de urea en plasma es uremia. ¿Y qué es lo que la uremia qué es lo que va a producir? Cuando hay mucha urea, ¿qué es lo que va a producir? Por un lado, infecciones a nivel cardíaco, pericarditis, puede ser la causa de pericarditis. Por otro lado, puede ser la causa de las coagulopatías, o sea que el mal funcionamiento de las plaquetas, el proceso, ¿no? Y estas van contaminando primero, y esto a su vez interviene en el proceso de anemia, y como hay poca producción de eritropoyetina, entonces va a haber la anemia, poca producción de eritropoyetina y en la sangre, digamos, el proceso de coagulopatía. Por el lado de acá, esta uremia, esa toxicidad, cómo afecta varios caminos, va a producir la responsable de todas estas otras cosas que hemos visto. Los trastornos en la piel, las manifestaciones gastrointestinales que hemos dicho, vómitos, náuseas, ¿no? Las manifestaciones neurológicas, todas las alteraciones que se producen en la persona y la disfunción sexual. Estas son en lo de la urea. Entonces ya pasamos para el lado de acá, vemos que se altera el equilibrio del estado ácido-básico, efectivamente. ¿Qué es lo que hace el riñón? Elimina iones hidrógeno, sobre todo a nivel distal, acidificando la orina. Como ya no puede eliminar esos iones hidrógeno, pues su función distal lo retiene. Entonces, ¿qué va a producir? Acidosis. Entonces me lleva a la sangre una acidosis. Y además, ¿qué cosa? Que hemos dicho, cuando se eleva los iones hidrógeno, ¿qué es lo que va a decir? Como consecuencia, para amortiguar esa acidosis, se produce una resorción, o sea, por incremento de la pH, entonces amortiguación esquelética. Esta amortiguación esquelética, una de ellas es responsable de las osteodistrofias, o sea, las alteraciones en los huesos. Pero además esta no es solamente responsable de eso, sino también, ¿por qué? Porque acuérdense que ya no tienen enzima para formar la vitamina D activa, la vitamina D. Entonces la falta de vitamina D activa también es otra causa, ¿no? ¿Qué otra causa? Entendemos, la eliminación de fosfato. Como hay eliminación de fosfato, hay una hipocalcemia, y la hipocalcemia, por lo tanto, aumenta la PTH, o sea, hay un hiperparatiroidismo que nos lleva también a la distrofia, ¿no? A las osteodistrofias, ¿no? La activación de la vitamina D también produce hipocalcemia, es producida por dos, la vitamina D y la eliminación de fosfato también directo, también produce osteodistrofia. O sea, la alteración de estos huesos, de los huesos, la producción de osteodistrofias, son debido a varias causas. Entonces ya vemos que este es algo que de todas maneras que
que se ve afectado mucho en el enfermo renal. Entonces al final tenemos todo eso, ¿no? Porque tenemos todo. ¿Dónde? Primero, de las funciones que desempeña, cómo se va alterando y cómo va afectando. Entonces al final lo que hemos dicho, ¿qué es lo que presenta? Hipertensión, insuficiencia cardíaca, hipopotasemia, edema, ¿no? Pericarditis, trastorno de la piel, manifestaciones de gastrointestinales, neurológicas, disfunción sexual, hay acidosis, anemia, acidosis y osteodistrofias como consecuencia de todo eso que se va produciendo. Entonces, como decía, es un resumen de todo lo que vemos, pero ¿en qué es lo primero que hay que saber? Si nosotros no conocemos las funciones de cada, no vamos a poder entender las alteraciones. Por eso es importante conocer cuáles son sus funciones y nomás ahí sale facilito cuáles son las alteraciones que se van a producir. Entonces ahí tenemos. Ahora, todas estas alteraciones, hemos dicho, esta insuficiencia es progresiva e irreversible. Entonces va por etapas. Entonces esas son las etapas que se producen en la insuficiencia renal. La disminución de la reserva renal primero, la insuficiencia renal, la segunda etapa, la falla renal y ya la nefropatia terminal, o sea, prácticamente si la persona ya no tiene ninguna función renal, ¿ya? Solamente ya el trasplante o ya. Bueno, y estas etapas, ¿en qué se miden? ¿Por qué se miden? O sea, ¿por qué nos dan? Por cómo está el volumen de filtrado glomerular. Por eso es que nos hemos insistido al principio que recordemos y veamos cuál es el volumen normal y cómo se mide ese volumen normal. Porque esa va a ser el punto de partida para nosotros saber cuán avanzada está, en qué etapa está. Mire, la primera se llama disminución de la reserva renal. Yo cuando les hice, no sé si alguien de ustedes se acuerda, cuando hacíamos la función del riñón, decía, en una de las partes dijimos que había unas células, recuerdan, unas células que son mesangliales, y que esas células de tipo mesanglio se encontraban en las asas glomerulares y que se contraían. Y cuando contraían las asas glomerulares permitían que la glomerular no funcionara. De tal manera que cuando una asa no estaba funcionando, disminuía la tasa de filtración glomerular porque disminuía el área de filtración. Entonces, y dijimos que eso era, en cierta manera, era normal, porque ese 1,5 millón que tiene de nefrones, cada riñón, normalmente no todos los nefrones están funcionando. Dijimos, ¿no? No todos los nefrones están funcionando. O sea, una persona con función renal, que se supone normal, 100%, no quiere decir que todos los nefrones de sus riñones estén funcionando. Hay unos nefrones que justamente están bajo esta acción y que no funcionan. Y que eso se denomina los nefrones que están en reserva, o sea, la reserva funcional renal. Entonces, eso es una reserva, ¿no? Entonces, ¿qué significa que uno tenga algo de reserva? Es como que tenga algo de reserva, que si alguno falla, puede suplir. Por eso es esa etapa primera, que comience la disminución de la reserva renal. Y en esta etapa, ¿qué sucede? En esta etapa sucede que uno no se puede dar cuenta que ha entrado en insuficiencia. ¿Por qué? Porque no vas a notar de repente, o sea, comienzan algunos nefrones a morir, a dañarse, y a no funcionar. Pero como los otros están supliendo el trabajo, probablemente no se den cuenta, no aparecen los síntomas. Entonces la enfermedad en esta etapa como que va avanzando silenciosa sin que nadie lo sepa, hasta que aparezca ya una insuficiencia renal. Entonces es una etapa que ya avanzada, es como que así, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? De la insuficiencia, porque lo primero que se afecta es la disminución de la reserva. Entonces, ¿cuándo se va a dar cuenta? Cuando ya no hay reserva, sino que todos están trabajando y avanza, entonces ya comienza a disminuir, ¿no? Entonces ahí disminuye la tasa de filtración glomerular. Bueno, ¿vieron? Como otro concepto que podemos aplicar acá. Entonces ahí viene la primera etapa, disminución de la reserva renal. La reserva renal disminuye cuando decimos, hasta cuándo pongamos a una persona, le medimos la tasa de filtración glomerular
¿Y hasta cuándo podemos decir que esté en esta etapa? Cuando el valor del volumen del filtrado glomerular disminuye alrededor de un 50% del valor normal. ¿Cuánto? Al valor, cuando llamamos aquí entre 120 y 130, o sea, 125, pero ya sabemos que tenemos un margen más y menos. Entonces, si una persona tiene entre 120 y 130 mililitros por minuto, es más o menos es el valor normal. Vamos a coger el 120 para que sea más fácil. Entonces, si decimos, ¿cuánto debería tener esa persona para nosotros decir que hay una disminución de la reserva renal? 60, ¿no? Entonces, si tenemos, decir, hasta alrededor de un 50% del valor normal. Entonces, en 60. Entonces, si una persona tiene 60 mililitros por minuto, ya comienzo a pensar qué está pasando, ¿no? Que viendo si es que está ya, y que 60, imagínense, 120 a 60, ¿no? Comienza. Entonces, dice, en esta etapa los niveles, claro, es una etapa inicial, los niveles de urea, porque ¿cuáles son las otras cosas cuando uno ve la función renal? ¿Cómo está la urea cuando sospecha? Mire, hay que me dice urea, hay que me dice creatinina, ¿cómo está? Entonces, la urea y la creatinina todavía son normales y no se evidencian síntomas de alteración de la función renal. Entonces, para que vean, una persona podemos tomar la urea y la creatinina bien y sin embargo ya estamos comenzando en la etapa, ¿no? Si no nos hemos medido medir la tasa de filtración glomerular, que ya nos indica que ahí podríamos decir, estoy en 60, me piensa que está bien. Y esto se observa en los pacientes que sobreviven. Esto, por ejemplo, los pacientes que tienen un solo riñón es como que si estuvieran en esta etapa, ¿no? Que nunca, que siempre van a tener, o sea, pueden vivir normalmente, pero todo está funcionando y su tasa de filtración glomerular finalmente va a ser la de normal, ¿no? Entonces, si no, menos, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa. Como les decía, que puede pasar inadvertida. Luego viene la insuficiencia renal, la segunda etapa. Y ahí ya, en la cual se dice, ya efectivamente está en insuficiencia. ¿Cómo estará la tasa de filtración glomerular? La tasa de filtración glomerular está entre un 20 a un 50% del valor normal. De 120, el 20%, ¿cuánto sería? 24, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la tasa de filtración glomerular, entre 24 a 50 mililitros por minuto. Entre 24 a 50 mililitros por minuto. Entonces, en esa etapa es que decimos que está en esta segunda etapa. Uno de los primeros síntomas es la isostenuria o poliuria. Ahora, muchas veces dicen que no, lo que se identifica es el volumen de la orina, no necesariamente, porque hay insuficiencia renal con aumento del volumen de la orina. Entonces ahí tenemos isostenuria, puede ser, o poliuria inclusive, ¿no? O orina casi isotónica con respecto al plasma. Y si eso, o sea, el que no es que la función renal disminuye cuando va disminuyendo la orina. Esa no es un criterio único, porque pudiera darse personas que tienen poliuria y están en esta etapa. Durante esta etapa empieza a desarrollarse ahí ya la azoemia, o sea que la azoemia, el incremento de sustancias nitrogenadas, o sea, incremento de la urea. Ahí es donde vemos en esta etapa ya urea, puede presentarse anemia y hipertensión, ¿no? Pues ya aquí como quien dice, aquí es donde recién la persona se puede dar cuenta por diferentes síntomas, porque hay hipertensión, porque hay anemia, ¿no? Entonces hacen un estudio y ahí resulta que su riñón es el que está funcionando, ¿no? Ha comenzado ya en esa etapa, ¿no? Tenemos luego la falla renal. Entonces la falla renal ya digamos se produce cuando el volumen de filtrado disminuye por debajo del 20% del valor normal, o sea, está por debajo de 24, más que hemos dicho, más o menos 24. Ya tenemos menos ese, ¿no? Los riñones ya no son capaces de regular, ahora sí, ya ni siquiera no es que tenga hipertensión por ahí, que tenga los niveles de urea elevados, sino que ya ahí no regulan el volumen. Como quien dice, aparece, ya comienza a haber edema, porque ya, entonces la persona ya hay acidosis metabólica, hipertensión, o sea, ya
estamos con problemas mayores, ¿no? Hiperpotasemia también. Acuérdense que dijimos que la hiperpotasemia se veía ya en etapas más elevadas de la insuficiencia renal, ¿no? Crónica. Entonces ahí ya tenemos. La uremia se puede manifestar, como hay grandes cantidades ya de urea, ahí ya, acuérdense que vimos en el cuadrito, la uremia producía una serie de trastornos. Entonces ahí tenemos trastornos neurológicos, los gastrointestinales, los cardiovasculares, todo lo que va a producir, ¿no? Entonces esta ya es prácticamente la falla renal, la enfermedad característica de la insuficiencia renal, de todos los factores que hemos visto, ¿no? Luego viene la neuropatía terminal. ¿Cuándo se va a producir? Cuando está por debajo del 5% de la función, imagínense, ya prácticamente se vino ese trabajo, ¿no? Un 10% es 12, un 5% es 6 mililitros, imagínense. Ya 6 mililitros, eso es lo único que está filtrando por minuto, es decir, o sea, prácticamente nada, ¿no? Hay disminución de los capilares renales, formación de cicatrices en los tubos, ya ese riñón ya está hasta como cicatrizado, ¿no? La masa renal disminuye el volumen, el tamaño del riñón, ¿no? En esta etapa es necesario efectuar tratamiento de diálisis, naturalmente, o trasplante renal para que el paciente sobreviva. O sea, en esta nefrodanía ya por su mismo está prácticamente muerto, ¿no? La persona muere, salvo que hay el trasplante y ya la diálisis seguida prácticamente, seguida ya, no una diálisis continua, ya no ya con los trastornos que hemos dicho, problemas más a infecciones, problemas más que lo llevan pues hacia la muerte, ¿no? Bueno, o sea, entonces esas son las etapas que más o menos se ven. Ahora, otra cosa que podríamos ver son los factores de riesgo, ¿no? Que afectan la insuficiencia renal. O sea, lo importante sobre todo es de que hay que evitar no llegar a esta insuficiencia renal. Entonces, ¿qué factor? Entonces, por lo tanto, hay que ver qué factores de riesgo nos llevan. Hay factores que se hablan no modificables y hay factores modificables. O sea, factores que la persona pudiera, dependen de la persona, ¿no? De la persona del cuidado. Y hay factores que están independientes. Por ejemplo, el que genéticamente tenga un riñón poliquístico no va a depender, ¿no? Que aparezca. Quizás que se sabe que es de una familia en la cual genéticamente hay una enfermedad renal así, de esa magnitud, entonces va a tener que cuidarse su alimentación, pero no va a poder salirse que de repente en un momento determinado de la vida le pueda salir, digamos, aparecer la enfermedad. Entonces, esos son los factores más o menos que podríamos decir. Vamos a ver, los factores no modificables son las predisposiciones genéticas, lo que decimos, ¿no? Lo que estamos hablando. Factores raciales, porque se dice que, por ejemplo, la raza influye en la aparición de hipertensión o de ciertas enfermedades como diabetes que afectan, ¿no? Entonces, es algo que no va a modificar la persona, ni está libre de que genéticamente, porque a la larga a la fin también es genético, ¿no? Que en cierta raza se presente mayor o no factores materno-fetales también, o sea, que la madre le pueda transmitir al feto ciertas condiciones. La edad también es un factor, ¿no? O sea, estamos de que si ciertos riesgos en una edad mayor es más propenso de que se presenten eso que a una edad, ¿no? Entonces la edad es un factor. El género también muchas veces en ciertas enfermedades. ¿Y el factor racial más o menos a qué personas afecta? Por ejemplo, se dice que en la raza negra más es la hipertensión, sería uno de esos, ¿no? Y el género también, a ciertas enfermedades más a los hombres que a las mujeres, así, entonces que están afectando, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, y factores también. Factores modificables, el control de la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Entonces, evitar nosotros tener, ¿no? Hipertensión. Si la familia hace, hay que controlarse continuamente para ver, ¿no? Si es que puedas tener, y si se tiene hipertensión arterial, hay que hacerse los cuidados necesarios para mantenerla controlada. El problema es cuando se descontrola, ¿no? No el control. Proteinuria, o sea, ver si, porque sabemos que si hay proteínas, si hay proteinuria, son alteraciones de la función renal inmediatamente.
el caso de lipidemias, también el tabaquismo, son cosas que uno puede manejar. Cómo están los niveles de fósforo, cómo están los niveles de aldosterona, ¿no? Si hay hiperglicemia, la obesidad, que es ahora no lo del día, ¿no? La hiperglicemia, o sea, si tiene, y naturalmente el control del alcohol. O sea, son factores en los cuales pueden ser modificables, ¿no? Sí. Lo que es la utilización de creatina, lo que se llama creatina, que es una de la función renal. El uso explícito de creatina. Creatina. ¿No deteriora la función renal? O sea, no creo, la función renal de todas maneras va a eliminar las sustancias, ¿sí? Pero ahora en grandes cantidades va a depender. O sea, que dependa de la función, de por qué razones, o sea, el hecho que tú le das no va, pero el hecho de que si viene de un deterioro natural del organismo, porque no puede, ese es otro. Claro. Puede ser. Bueno. Ya. Bueno, la insuficiencia renal ya hemos visto las razones, las causas, qué es lo que se produce, que es lo que prácticamente vamos a ver acá, sino cómo se presenta, ¿no? La diferencia es que una, en cuanto a insuficiencia renal crónica, que hemos dicho que es progresiva y ciertas características. Alteraciones de la función, las mismas, ¿no? Es acumulación de desechos nitrogenados, hemos hablado, desequilibrio electrolítico del estado básico, trastornos minerales de los huesos, cardiovasculares, gastrointestinales, función neurológica, función inmune, integridad de la piel, disfunción sexual y alteración. O sea, las mismas, solamente que se van a producir de un momento a otro debido a alguna causa. Entonces, ¿cuáles son las características de la diferencia? La insuficiencia renal aguda es la eliminación rápida, o sea, no paulativa como hemos visto en etapas, sino rápido de un momento a otro, como dice, de la función renal. Puede llevarse a cabo en horas o puede llevarse en semanas. O sea, la persona estaba muy bien en su función renal, tenía muy bien, y de repente por alguna situación que ocurrió, que vamos a ver, en un momento se encuentra ya en insuficiencia renal, ¿no? Que aumenta los niveles de... ¿Qué es lo que caracteriza, digamos, ahí de un momento a otro? Acuérdense que ahí era progresiva la tasa de filtración glomerular. Claro que se va a producir una disminución de la tasa de filtración glomerular, pero lo que caracteriza es que de un momento a otro todo se desarregla y aumenta las sustancias nitrogenadas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Que se elevó la sustancia nitrogenada de la sangre y la creatinina, ¿no? Entonces ya lo hemos visto, la azotenia, y altera el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. O sea, toda su función renal de un momento a otro se desarregla. Aunque suele, dice, asociarse a una disminución de la diuresis, y hemos dicho no siempre es la regla, ¿no? Hay una insuficiencia renal aguda oligúrica, o sea, disminución del volumen urinario. Hasta un 40% no hay oliguria, puede existir inclusive poliuria, como hemos dicho, ¿no? O sea, existe insuficiencia renal aguda con poliuria, no oliguria. Aquí viene la otra diferencia que existe, que puede revertirse. Acuérdense que la insuficiencia renal crónica es irreversible. No se puede revertir. Una vez comenzada, seguía su trabajo. Que demorara, de repente, personas que pueden morir con insuficiencia renal y de otra cosa, y de repente no llegan a la fase final, ¿no? A la última fase, ¿no? No llegan. Pero va a depender, ¿no? Del tiempo. Pero acá dice sí puede revertirse, no puede, pero cuando se sepa qué es lo que lo ha producido, porque como se produce de un momento a otro y es de otro, entonces ya se sabe, tal cosa lo ha producido, vamos a corregir lo que lo está produciendo. Si se cambia lo que lo está produciendo antes que esto dañe el riñón, porque si ya daña las nefronas ya no va a poder. Acuérdense que el riñón tiene nefronas que son de reserva, entonces bueno, ya dañó una, o lo que fuera, pero la otra va a funcionar, se evita que continúe. Entonces ahí sí, entonces eso es, por eso dice que si se corrige eliminan los factores que desencadenen antes de que se produzca una lesión renal permanente. Pero si no se conoce la razón y no se puede corregir,
va a avanzar en poco tiempo, en pocos días, en un año, y destruye más nefronas, ya no va a ser. Entonces, por eso dice, la etiología, o sea, lo que causa es múltiple, y en la actualidad la mortalidad de mortalidad es baja. Se produce con frecuencia en enfermos internados en terapia intensiva, de 5 a 30%, ¿no? Que van por otra razón, no por la lesión renal. Entonces van por otra razón, ingresan a las unidades de cuidados intensivos y de repente ahí se produce un desequilibrio o alguna razón que lo llevó justamente hacia lo que es la insuficiencia renal. Ahora, ¿qué tipos? Acá no tenemos etapas, acá tenemos tipos de insuficiencia renal. Y dice hay tres: insuficiencia prerrenal o funcional, postrenal y renal, intrínseca. ¿Qué significa esto de prerrenal? Piensen en el riñón. Hay insuficiencias que afectan directamente al riñón, sería la intrínseca o parenquimatosa. Pero prerrenal, ¿qué es lo que está antes del riñón? Lo que llega a la sangre, ¿no? Acuérdense, piensen en el riñón, está llegando la sangre a través de la arteria renal, y luego a cada uno de los glomérulos, luego tenemos el riñoncito y su trabajo del riñón está saliendo por es la orina que va saliendo por el pecho. Entonces lo prerrenal es todo lo que está antes, lo que llega a través de los vasos sanguíneos, ¿no? La sangre. El renal que afecta al riñón y el postrenal es todo lo que afecta a las vías urinarias. Entonces ahí tenemos el prerrenal o funcional, la postrenal o obstructiva de las vías y el renal propio. Entonces hay factores que van a afectar, por ejemplo, a la cantidad de sangre que llega, ¿no? Entonces esos factores que afectan a la cantidad de sangre que llega, que hace que se filtre menos, por ejemplo, entonces hay una filtración menos de sangre. Entonces esos factores que llaman funcionales, esa será la prerrenal. Renal es aquellas sustancias que van a producir de hecho, alguna situación o sustancia que daña al riñón directamente. Y la postrenal, como le llaman obstructiva, o sea, algo que afecte a las vías urinarias, que las obstruya y que por lo tanto produzca una alteración. Entonces, en esa forma está más o menos efectivizada. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro riñoncito, está llegando la sangre, todo es prerrenal. Todo aquel factor que disminuya significativamente la cantidad de sangre, o sea, el flujo sanguíneo, todo lo que altere el flujo sanguíneo, y por lo tanto va a llegar menos sangre al riñón, menos oxígeno y va a producir una alteración. Se llama prerrenal. Intrínseca renal, aquello que directamente destruye el riñón. Y postrenal es en las vías urinarias, aquello que puede producir alteraciones en las vías urinarias. O sea, que pase el flujo de la orina, ¿no? Normalmente. Entonces, ahí tenemos la prerrenal, la renal y la postrenal. Ahí tenemos insuficiencia prerrenal. O sea, la prerrenal que afecta la cantidad de sangre que está llegando, que lleva al flujo. Dice, es la causa más frecuente. Dentro de las causas de insuficiencia renal aguda, la causa más frecuente es la prerrenal. O sea que afecta la cantidad de sangre que llega. Un 60-70% de las insuficiencias renal agudas son prerrenales. Se caracteriza por una disminución significativa del flujo sanguíneo renal, que es reversible si la causa puede identificarse, ya hemos dicho, ¿no? Y corregirse antes de que se produzca una lesión renal. O sea, ¿qué es lo que está produciendo esa disminución? Ahí tenemos qué causas pueden llevar a esa insuficiencia renal por ese lado. Hemos dicho disminución del volumen de sangre, o sea, la hipovolemia, ¿no? Hipovolemia. Una persona sufre un accidente, ahí tenemos, ella tenía la presión ambiental y insuficiencia renal, sufre un accidente, una hemorragia. Lo llevan inmediatamente, una hemorragia, disminuye el volumen del filtrado glomerular, llega a menos sangre al riñón y puede llevarlo a una insuficiencia renal. Pero de repente le hacen rápido una transfusión sanguínea, o sea, las condiciones lo estabilizan en volumen, ya puede salir. Pero si no,
por eso hay la hemorragia. Deshidratación. Una persona se encontró, no sé, desierto, se evaluaban, estaba sin alimentos, sin almuncito, sin agua, le encuentran después varios días. ¿Cuál es el peligro? La insuficiencia renal, de su deshidratación, es de que llega la insuficiencia renal. Y cualquier situación de deshidratación, si uno hace un ayuno, no sé, algo que no coma varios días y no tome líquido, el riesgo es eso, en terminar en insuficiencia renal aguda. O sea, de un momento a otro, insuficiencia renal aguda. Porque hay menos cantidad de sangre que llegue y está filtrando menos y por lo tanto, si está filtrando menos el riñón en agua, puede llegar a afectar. Pérdida excesiva de líquido gastrointestinal, sino una diarrea, de repente, pues, si no se corrige lo que está produciendo y tratar de ver y tratar de dar suero, pudiera llegar a también una deshidratación, una forma de deshidratación a la insuficiencia renal. Quemadura, la mayoría de personas que sufren quemaduras mueren por insuficiencia renal aguda, ¿no? Porque la superficie de deshidratación es mayor, entonces esta es una de las razones, la disminución de agua y llega menos volumen al riñón de sangre y por lo tanto están en riesgo de insuficiencia renal aguda. O sea, estaban bien, sufrieron una quemadura y de repente, pues ya, por eso de un momento a otro se establecen todas las toxicidades que se producen, ¿no? La disminución del llenado vascular, o sea, cuando el corazón disminuye el llenado vascular, en el caso de shock anafiláctico o un shock séptico, también igual, ¿no? Entonces ahí hay una insuficiencia renal aguda, ¿no? Insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, cuando hay problemas con el corazón también, entonces ahí pudiera ser la disminución de la producción a causa de mediadores vasoactivos. Algunos fármacos, por ejemplo, pueden causar una disminución del volumen y puede que un exceso de fármacos pudiera ser, por ejemplo, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, indiscriminado de eso, de repente pudiera ser el tomado pueda producir insuficiencia renal en un momento, pero ya. Los inhibidores de la ECA también, que sean hipertensivos. Algunos agentes diagnósticos que se utilizan para las tomas radiográficas pudieran producir en algunos pacientes, en algunas personas también esta disminución del volumen y pudieran producir una insuficiencia ácida, ¿no? Pero como dice, si se ve cuál es la razón y se trata, es reversible, pero pudiera producirse. Entonces veo las razones. Son muchas, pero todas estas de aquí, influyen en la cantidad de sangre que está llegando a entonces, esos son las prerrenales. Vamos a ver la postrenal. Hemos dicho, la postrenal va en las vías urinarias, que hay una obstrucción, algo que no permite el flujo de la orina. Y al no permitir el flujo de la orina, esa se queda ahí y no pasa. Y al no pasar, acuérdense, si se acuerdan, porque ustedes se acuerdan muy bien de su fisiología renal, que no pase la orina significa una fuerza en el sentido contrario, porque acuérdense que la filtración se debe a fuerzas, una fuerza que va y la fuerza que opone, que es la fuerza que está en el filtrado, de la causa del otro, ¿no? O sea que donde está la formación del auto. Ahora, la obstrucción puede ocurrir ¿cómo? Dice, vamos a ver primero. Eso, como hemos dicho, es producida por la obstrucción del flujo de orina. Producida por lesiones que producen el obstáculo de las vías urinarias. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, cálculos renales. Puede ser algún tumor que exista en el abdomen que está presionando las vías urinarias. Muchas veces, una hernia que hace que los otros órganos presionen, digamos, las vías urinarias. Entonces ahí tenemos, produce un obstáculo que impida la salida de la orina, provocando un aumento de presión que se transmite retrógradamente con conectivo infiltrado.
ellos es el 5% de la causa de vejiga. Vamos a ver que prácticamente es la menor causa de insuficiencia renal aguda. Ahora, ¿qué casos se dan? Por ejemplo, puede haber acuretes en la pelvis, litiasis, o sea, los cálculos, estenosis, de repente hay una, ¿no? O fibrosis también de las vías urinarias, puede haber en cuanto a las vías urinarias. En la vejiga, algunas veces se pueden producir tumores en la vejiga que causan pues esa obstrucción, o también en la vejiga neurogénica. En la uretra, hipertrofia prostática, y generalmente, como dice, la hiperplasia prostática en hombres, la próstata es muy común en hombres adultos, que la próstata aumente de tamaño, ¿no? Y se hipertrofia. Y esto es que lo que sucede, esa hipertrofia de la próstata produce una obstrucción en la uretra, y esta es la causa, o sea, de la insuficiencia renal, la causa más frecuente es la producida por la hipertrofia prostática, ¿no? La hipertrofia prostática es la que causa más insuficiencia renal. De todas ellas es la más frecuente, ¿no? la que se produce, que va a producir esta. Entonces, de un momento, de ahí pues podía producirse todas esas alteraciones. En este caso, hipertrofia, pues hay operación de la próstata para disminuir, para que no se vea afectado eso, ¿no? Por eso a veces son de urgencia para que pueda llegar a esta situación. Y la que ataca directamente al riñón, insuficiencia renal, o sea que prácticamente destruye directo, ¿no? Los nefrones, es la intrínseca, ¿no? Eso es una enfermedad que genera una lesión, como dicen, de la estructura trocómica del riñón. O sea, puede acoger al glomérulo, o a los túbulos, ¿no? O al intersticio, ¿no? A lo que rodea a los nefrones, ¿no? Se clasifica según la estructura primaria dañada, o sea, puede ser insuficiencia renal intrínseca glomerular, ¿no? Que es la que máxima, insuficiencia también renal intrínseca tubular, o del intersticio, o también puede inducir a los vasos renales o los vasos rectos, ¿no? Ahora, constituye el 25% de los casos de insuficiencia renal aguda, o sea, es en segundo lugar. Y va prácticamente en ese sentido. En primer lugar, insuficiencia es la prerrenal. El segundo viene a ser la renal, y en tercer lugar la post, ¿no? Y entre el tercer lugar se encuentra. Las causas principales son isquemia asociada, o sea, el que llegue toda situación que llegue poca sangre también va a significar una situación de que llegue poco oxígeno. Y al haber una isquemia va a destruir los nefrones. Entonces, isquemia asociada con la insuficiencia renal. O sea, cuando hay una situación prerrenal, por ejemplo, que hay poca, hay una insuficiencia, puede, si se continúa, al no llegar sangre al riñón, al final pues termina destruyendo el riñón mismo, ¿no? Entonces, por eso, isquemia asociada a la insuficiencia renal. Glomerulonefritis aguda, de un momento a otro, ¿no? Y la pielonefritis aguda, infecciones, muchas veces personas que tienen infecciones urinarias muy recurrentes y no cuidadas, pueden subir, digamos, la infección de la urinaria, de las vías, de la parte baja, a través de las vías urinarias, se puede llegar inclusive hacia el riñón, complicarse, ¿no? Entonces, y al complicarse en una polionefritis puede dar lugar a una insuficiencia renal aguda de un momento a otro, ¿no? Y que si no se trata de insuficiencia renal nos lleva a una crónica, prácticamente ya nos pasamos, ¿no? Lesiones de la estructura tubulo-intersticial, o sea, hay toxinas, infecciones y obstrucciones intertubulares que pueden afectar directamente en la función del túbulo. Lesiones de los túbulos, por ejemplo, se producen algunos necrosis, ¿no? Puede ser de tóxico, o sea, medicamentos o ciertas sustancias tóxicas que se llegan al organismo y que producen directamente destrucción de los túbulos. Lesiones de los grandes vasos, por ejemplo, la obstrucción de la arteria renal, placa aterosclerótica, cuando también puede ser, ¿no? Esto va a dar trombosis, hay una embolia, o sea, problemas también circulatorios pueden afectar, que afectan los vasos rectos. Entonces podrían afectar también la función renal y llegar a una insuficiencia renal hídrica. Obstrucciones de las venas renales, trombosis, compresión,
si las venas renales también están obstruidas, también están afectados estos. Ahora, en cuanto también esas, hay también la necrosis tubular, todas ellas, la insuficiencia renal propiamente dicho, una gran porcentaje es debido a que el túbulo se necrosa por alguna razón, ¿no? Es la causa más frecuente, o sea, de las insuficiencias renales aguda intrínseca, el 70% de los casos es que se necrosa el túbulo. El daño afecta a las células tubulares con un grado de afectación variable, puede ser reacciones mínimas, necrosis cortical. Aquí vemos, por ejemplo, no está más adelante, acá está, que se produce, o sea, hay una disminución de la velocidad de filtración glomerular, pues una constricción o lo que fuera. El problema es que llega un estado de isquemia, ¿no? Entonces, o un tóxico afecta directamente las células del túbulo. Entonces, al afectar estas se necrosan y comienzan inclusive a caerse y muchas veces forman un tapón obstruyendo la circulación de la orina, ¿no? Entonces ese es muy común la necrosis, ¿no? O sea, la causa frecuente de esa necrosis puede ser isquémica, puede ser tóxica. Isquémica, la causa más frecuente, presencia de oliguria, generalmente porque es un estado final de la forma perrenal. Cuando se mantiene la causa, se causa la hiperfunción, perfunción renal. Oliguria, ¿por qué? Porque todo se destruye, forma un tapón que evita que pase, digamos, la orina. Y en tóxicas hay ciertas, por ejemplo, los medicamentos ¿no? que pueden producir esta destrucción de las nefronas a nivel renal. El uso muchas veces de antibióticos, ¿no? Estos antibióticos también va indiscriminado, puede llegar a destruir, digamos, los riñones. Y algunos aminoglucosas, por ejemplo, las cefalosporinas, son muy comunes que puedan llegar en un momento a producir una insuficiencia renal aguda por destrucción misma de las células del riñón, o sea, del mismo riñón. Contrastes radiológicos, volvemos a decir, los AINES, los anestésicos, tóxicos endógenos, por ejemplo, la microbinuria o cuando hay radiomioloxis, o sea, la disminución de los músculos, entonces da una proteína que es la mioglobina que se va a aparecer en la orina y que realmente es la que va a producir ciertas también toxicidad, ¿no? Polimólisis, la hiperglucemia, la hipercalcemia, todo eso pueden presentarse con diuresis conservada, inclusive dementada, como hemos dicho. Entonces, el peligro es eso, ¿no? Muchas veces el uso ilimitado de ciertos medicamentos puede afectarse, de hecho, directamente al riñón y resultado con una función renal alterada, ¿no? Es un llegar inclusive a la insuficiencia renal. Y esto que hemos hablado ya. Ahora, ¿cómo se trata? Ya hemos dicho la insuficiencia renal crónica, la manera al final es la diálisis y luego el trasplante. Igual, ahora cuando se presenta de un momento a otro la insuficiencia renal, algunos pueden hacerse la diálisis, ¿no? Pero algunos prefieren no hacer la diálisis para tratar de llegar a la parte final y tratan de hacer un tratamiento conservador, o sea, ven qué es lo que está siendo alterado, o sea, cuánto se está eliminando de agua, cuánto se está electrolitos, para suplir, ¿entender? ¿Por qué? Porque como es reversible, tratarlo, mantener en lo mínimo y poder de esa manera llegar en un momento y ver la causa y tratar de que pueda el riñón mismo reaccionar, ¿no? y comenzar a tener su función normal. Tratamiento, por eso es el tratamiento conservador, por ejemplo, peso y balance hídrico diario. Entonces, inclusive los pacientes, cuando esté eliminando de agua, cuando esté eliminando de electrolitos, inclusive sus pañales y todo lo que se pone se pesa para saber cuánto necesita darle, cuánto está manejando ese riñón, ¿no? Para darle.
mantener una diuresis mayor de 600 mililitros por día. O sea, ¿por qué se va a tratar de mantener esa diuresis? Acuérdense que dijimos en la parte fisiológica, la parte de fisiología decíamos que el riñón tenía un volumen mínimo de orina, que era alrededor de entre 500 y 700 mililitros por día, ¿no? Y esta cantidad que necesita es la cantidad mínima que necesita para poder eliminar las sustancias tóxicas y las sustancias que debe eliminar. Porque las sustancias que debe eliminar, el riñón no puede eliminar una sustancia pues sólida, sino diluida, ¿no? Entonces esta sustancia necesita un volumen. Entonces la cantidad de esas condiciones es lo mínimo. Por eso, ¿qué es lo que se quiere asegurar con tratar de darle, de que el riñón mantenga una diuresis en mayor de 600? Que tenga la cantidad necesaria para poder eliminar las sustancias tóxicas, ¿no? Que se están formando. Entonces, mantener la presión arterial adecuada, tiene que haber una restricción hídrica, ya decía, o sea, se tiene que hacer una medida exacta de cuánto está eliminando, porque la pérdida insensible, cuánto hay de diuresis ese riñón, y la pérdida debe ser igual a los líquidos que se están dando, para que no haya, para que haya un equilibrio. Naturalmente va a tener que tener una dieta con bajo contenido en proteínas y potasio, ¿no? Porque la proteína no se hace, no va a eliminar las proteínas y el potasio lo va a retener, y entonces hay que eliminar. Darle el aporte calórico adecuado, naturalmente, los carbohidratos adecuados, y que generalmente pueden administrarse sustancias quelantes de fósforo, porque hay una hiperfosfatemia, entonces de tal manera que logre quelar, o sea, unirse con el fósforo y no evitar su acción directa, ¿no? Y las intervencionistas, que naturalmente la diálisis, ¿no? O sea, que ya va hacia la diálisis, y el peligro es a veces cuando comienza a dializarse, ya siempre se va a tener que a veces dializar, ¿no? Y en algunos casos puede revertirse. Entonces, pero ese es lo que sé. Bueno, ¿qué pronóstico tienen estos pacientes? Hemos visto, la mortalidad varía entre 20 y 80% dependiendo de la causa, la forma clínica y la severidad, ¿no? Cómo se presentó. Entre estos pacientes a mí me había puesto ahí de que otra de las causas de la insuficiencia son aquellos que tuve, claro que están dentro de lo que es la toxina, pero precisamente además de las personas quemadas tenemos las personas que sufren, por ejemplo, picaduras o mordeduras de serpientes o picaduras de insectos, muchas veces venenosos. Esos son los que generalmente también, esas toxinas son muy, lo que termina es en insuficiencia renal aguda también, ¿no? Y esas son las, otra de las causas, ¿no? Ahora, de lo que sobreviven, alrededor de la mitad de los pacientes recuperan completamente la función renal, porque es tan aguda, tan presente que puede llevar a la muerte de un momento a otro, ¿no? Pero si no, si se sobrevive, o algunos pueden completar, hay otros que tienen recuperación incompleta, o sea, todavía quedan con su función renal disminuida, y otros ya se van hacia la renal terminal, siguen todo el camino, ¿no? Los factores asociados con la mortalidad, ¿quién es más con la mortalidad? Naturalmente personas mayores, ¿no? Si alguno de estos problemas de un momento a otro se le presenta a la persona mayor, es más difícil de que su riñón se recupere, ¿no? Forma de presentarse, la oligúrica o múrica, naturalmente la presencia anúrica, o sea, la que no tiene, esa es la más complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque no están eliminando orina, no están eliminando las sustancias que deberían, entonces no es nada de eliminar. La presencia de complicaciones pulmonares y cardiovasculares e infección, o sea, si además de esto presenta esa persona alteraciones pulmonar y cardiovascular, por ejemplo, pulmonar le ayuda también a mantener el pH del medio, o sea, el equilibrio básico, y también funciones cardiovasculares o presenta infección, la cuestión se complica más, ¿no? Entonces esos son más difíciles, ¿no? de salir de ese cuadro, ¿no? Entonces, como digo, la insuficiencia renal, la IRA puede salir, pero hay ciertas condiciones también, ¿no? Bueno.